ayer en relación a las reglas, en relación a esa introducción que dábamos respecto a la importancia, la pertinencia o la relevancia de las reglas y cómo estas son las que determinan de una u otra forma nuestro parámetro de convivencia en relación a lo que el propio Estado determina o la autoridad determina, pues vamos a complementarlo con algunas nociones generales aplicables al derecho y que de una u otra forma pues van matizando lo que buscamos en términos de regulación, o por lo menos en el ejercicio de la norma que mencionábamos en la sesión anterior, la sesión de ayer, que eventualmente la intención del derecho va ligada a esa necesidad de regular la vida en sociedad, ¿no? Para tratar de alcanzar un parámetro de convivencia pacífica o convivencia armónica que predomine y que determine además nuestro comportamiento dentro de la sociedad. Dentro de ese apartado, dentro de esa lógica, ya cuando hacemos alusión a las nociones generales del derecho y su vinculación con la sociedad, tenemos que hacer referencia casi inmediata en el hecho de reconocer esa evolución, ¿no? Cómo pasamos de una suerte de grupo de individuos a un conglomerado de personas, a el concepto de pueblo, al concepto de nación, al concepto de sociedad y obviamente ya de manera formal a lo que conocemos como Estado, ¿no? Y qué relación tiene el derecho respecto a dicha evolución. Para ello partamos entendiendo qué comprendemos por sociedad, ¿no? Y esto denota pues una circunstancia básica y elemental. Cuando ustedes escuchan la palabra sociedad, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué aspecto es el que de alguna manera cobra relevancia o importancia cuando escuchan el término sociedad? Cualquiera de ustedes. Adelante. Personas. Muy bien, perfecto, Adriana. Valentina, adelante. Que es un grupo de personas que comparten tal vez una misma cultura. Muy bien. Entonces, podemos ver varias acepciones al término sociedad, ¿no? Como decía Adrián en un instante, en una circunstancia, un grupo de personas, tal como refrenda también vale, pero además vinculadas a algún tipo de fin o vinculadas a algún tipo de propósito. ¿Qué más puedes agregar, Ángela? Adelante. Bueno, tomándolo desde otro punto de vista, se puede tomar, digamos, la sociedad como un contrato dicho por dos personas, o si están, digamos, deciden ponerse en alguna cosa en común, eso sería, digamos, un tipo de sociedad. Claro que sí. Ya el simple hecho de que involucremos una reunión de un mínimo de dos personas ya puede dar lugar a un concepto desde lo básico y elemental de lo que concierne a una sociedad, que puede ser una sociedad civil, una sociedad comercial, o podemos ya llegar a un criterio mucho más amplio de una reunión de personas, no solo con un propósito comercial o un propósito laboral o profesional, sino también incluso bajo una idea de orden o bajo el propósito de establecer ciertos parámetros de relacionamiento que de la misma forma sirven como vínculos que cohesionan a los individuos que conforman una sociedad. Pues se convierte en un término que es relativamente frecuente en nuestras vidas, ¿no? Nosotros somos parte de la sociedad exige cierto comportamiento de parte nuestra y básicamente siempre encontramos algún punto de conexión o un punto de relación específica en lo que concierne a la sociedad en sí. Por lo tanto, si nosotros partimos de esa idea o partimos de ese reconocimiento y además asumimos algunos conceptos o validamos algunos conceptos en lo que concierne a la sociedad, deberemos hacer alusión o referencia precisamente a lo que mencionaban en las intervenciones, a un conjunto de individuos, mínimamente dos personas, mínimamente dos individuos, que además reconocemos que este conjunto de individuos no solamente involucran una simple reunión, o el hecho de que estén presentes en alguna circunstancia o contexto determinado, sino también la relevancia de que su presencia involucra una interacción entre sí. O sea, necesariamente tiene que haber un punto de contacto, algún punto de vinculación entre los individuos que conforman una sociedad
porque ya sea comparten rasgos culturales esenciales, yendo a un plano mucho más amplio, o han decidido reunirse para cooperar y alcanzar metas comunes. Realmente siempre hemos escuchado esa salvedad de que el ser humano es un ser social por naturaleza. ¿Qué implicaría aquello? Más allá del concepto de sociedad, ¿no? Cuando se nos menciona de que nuestra esencia o nuestra naturaleza como seres humanos es siempre la de vivir en sociedad, ¿no? Tener una suerte de vínculo social. ¿Por qué se dará esto? ¿Cuál la razón para anunciar o señalar que somos seres sociales? Le vamos a trasladar la pregunta de esa circunstancia a Jairo. ¿Por qué crees, Jairo, de que se menciona generalmente que somos seres sociales? Lo mismo a Natalia o a Aldrin. ¿Por qué nos relacionamos entre nosotros? Bien. ¿Y cuál es la particularidad de ese relacionamiento? Generalmente, ¿cómo o a través de qué mecanismos nos relacionamos? Por ejemplo, ¿qué incidencia puede tener el lenguaje para relacionarnos entre diversos individuos? Muy bien, vale, el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal, perfecto. Porque de alguna manera, cuando hablamos de una sociedad, precisamente una sociedad que comparte ciertos patrones culturales, que comparte ciertas creencias e incluso ciertos grados de relacionamiento y formas de relacionamiento, casi siempre hacemos alusión directa o indirectamente al lenguaje, ¿no? A una forma de comunicación. Desde los tiempos primitivos, cuando lo que predominaba en una forma de comunicación básica, incluso de sonidos onomatopéyicos o sonidos guturales, hasta lo que hoy conocemos como el lenguaje, como un elemento articulador y de cohesión. Por eso también una de las facetas primordiales en la construcción de sociedad, que se origina desde la célula básica de esta, la familia, es el hecho de que aprendamos el lenguaje. Por eso nuestros padres se desesperan porque repitamos inicialmente las palabras, casi sin comprenderlas, por eso a veces el mal empleo de estas. Y luego, a medida que vamos evolucionando, a medida que nos vamos formando y educando, pues le daremos sentido. Y ese lenguaje o esa forma de comunicación nos permitirá entrelazar o entablar mayor relación con nuestro entorno, ¿no? De ahí la importancia tanto del lenguaje verbal como no verbal, como bien manifiesta Vale a través del chat. ¿Esto qué denota? Nuestra esencia de seres sociales. Porque dudo mucho que en este momento tengamos a alguien en el curso, porque de entrada lo más probable no estaría ni siquiera conectado o conectada, pero dudo mucho que tengamos un ermitaño en el curso o que tengamos un anacoreta, mucho más extremo, ¿no? Entendiendo de que en ambos casos se trata de individuos que han decidido abandonar la sociedad. El ermitaño por el simple hecho de que no quiere tener ningún tipo de contacto con el resto de las personas que pudieran rodearle, incluida su propia familia, ¿no? Ermitaño o ermitaña. Y en el caso de la anacoreta o la anacoreta, es una forma de ermitaño que no solamente abandona todo tipo de contacto, sino que lo hace con un propósito, lo hace con una finalidad, el hecho de desapegarse totalmente del contexto y del entorno que les rodea, incluidas las personas, para tratar de comprender ese entorno. Una circunstancia bastante extraña, ¿no? Pero que ha estado presente incluso a lo largo de nuestra historia. Los principales o las principales anacoretas eran precisamente aquellas mujeres que habían decidido, o a veces su familia, ojo, había decidido pues dedicar su vida a la contemplación, la vida a el reconocimiento y la contemplación de la religión o del credo o de la fe, razón por la cual se separan totalmente del contexto en el cual viven. No sé si alguno de ustedes ha reparado, por ejemplo, en la iglesia que queda en la 25 de mayo entre Heroínas y Colón.
o si alguno de ustedes vive cerca de esa iglesia. Es una de las pocas iglesias en nuestra ciudad, junto con la iglesia de las Carmelitas, que nos muestra todavía la realidad de las monjas de claustro, muy parecido al convento de Santa Teresa o a los conventos en Sucre. ¿Cuál era la particularidad de las monjas de claustro? Se encerraban. Precisamente evitaban todo tipo de contacto con su entorno, ¿no? El convento que se tiene, por ejemplo, en la ciudad de Sucre, a unas 7 cuadras de la plaza principal, uno de los principales conventos de monjas de claustro, mantiene todavía esta singularidad, donde las monjitas que se han entregado a la vida en Cristo, pues sencillamente se excluyen totalmente de la sociedad y su único punto de contacto con la ciudad se propicia los días domingo en el momento de la misa, ¿no? Y que además en ese momento ni siquiera comparten con el resto de los feligreses, se encuentran separadas detrás de una barrera, una pared divisoria con los orificios suficientes como para que se las pueda escuchar en los cánticos que desarrollan para acompañar la misa, ¿no? Y obviamente el que toquen los instrumentos que se tienen en el convento. Pero a eso se le suma una característica de la anacoreta, que es precisamente dentro de ese grupo de religiosas, generalmente se elegía a una o se ofrecía de manera voluntaria una de las religiosas para una vida de contemplación extrema, que involucraba el hecho de que iba a ser tapiada. Entonces, ingresaba a una habitación donde se iba a cerrar todas las vías de acceso, dejando un pequeño orificio, una pequeña hendidura en la pared que permita primero el paso del aire y segundo, el paso de los alimentos. Pero después no existe ningún tipo de contacto con el resto de las personas. Obviamente esto llega a ser extremo, ¿no? Razón por la cual hoy hablar de una anacoreta o de una persona entregada totalmente, ya sea a su credo, su fe, la religión, o sencillamente a su forma de pensar en una lógica de anacoreta, pues resulta ser una circunstancia bastante extraña, poco común, que no es lo que predomina en esta nuestra necesidad de ser parte integrante de la sociedad. Ahí entra inclusive los criterios de la tesis de Maslow de las necesidades del ser humano, dentro de las cuales reconocemos, más allá de las necesidades fisiológicas, a las necesidades de pertenencia. Prácticamente la mayor parte de nosotros nos vemos de alguna manera motivados por ese sentido de pertenencia, pertenecer a nuestra familia, e incluso ahí se producen ciertos roces o rupturas, no el hecho de sentirnos parte o no sentirnos parte de nuestra familia. Y de ahí deriva luego a la necesidad de sentirte parte de la sociedad o un grupo o núcleo dentro de la sociedad o sencillamente desapegarte por completo a dicha circunstancia. ¿Cuál es la característica, sin embargo, casi general o básica en ese sentido? El hecho de sentirte parte, el hecho de compartir ciertos rasgos. Y comúnmente esos rasgos culturales esenciales que compartimos inician ¿con qué? El lenguaje. Luego se va sumando nuestros patrones culturales, nuestros patrones sociales, que generalmente heredamos de nuestra familia y que luego vinculamos a otras familias, a otros núcleos, a otros individuos en lo que compone nuestro círculo social o nuestro círculo de amistad. Por ende, la sociedad, como bien la han reflejado Vale, como lo ha dicho Ángela, como lo han señalado, en particular todas las chicas que han participado hace un instante, nos muestra esa faceta. La salvedad de que eventualmente, como individuos, si bien reconocemos nuestra individualidad, buscamos que se reconozcan nuestros derechos, el ejercicio de nuestros derechos, nuestra comprensión como sujetos, también buscamos ser parte de la sociedad. Es ahí que surge precisamente ese concepto, al que se le une otra circunstancia para darle un sentido mayor. Porque cuando hablamos de sociedad, no solamente en la lógica de un conjunto de individuos, y que hacíamos alusión a la interacción, denota la salvedad de que esa interacción termina siendo relevante.
Relevante sobre todo para un estudio, el tratar de entender el por qué, cuál es la razón de establecer vínculo o establecer algún mecanismo de cohesión o relación entre los diferentes individuos que componen una sociedad. Es ahí donde surge, por ejemplo, todo el trabajo de la sociología, de la antropología, también entender cuáles son las razones económicas que motivan la reunión o la unión de personas y también, innegable, la administración de empresas, la psicología organizacional de manera específica, de la misma manera la ingeniería comercial, al entender las razones que unen a los individuos para un propósito comercial, en suma, todo lo que denota la sociedad que somos en base al conocimiento humano actual, donde obviamente no podemos excluir o no podemos abstraer al derecho. Por lo tanto, la sociedad resulta ser esa unión de individuos. Pero esa unión no solamente se justifica desde un punto de vista aritmético por la simple suma de partes, sino también las razones o fundamentos por las cuales se propicia dicha unión o dicha interacción, porque esta comúnmente debe responder ya sea o a un patrón cultural o a un patrón social o eventualmente a algún tipo de interés o beneficio. Si entendemos aquella circunstancia, comprenderemos también cómo la sociedad va evolucionando, sobre todo cuando se integra a un criterio político, en lo que concierne, por ejemplo, a la determinación de la denominada sociedad civil. O sea, todos nosotros somos parte de una sociedad civil, como concepto derivado del criterio de la ciencia política, para designar sobre todo a las personas bajo la categoría de ciudadanos. Pero, ¿qué significa ser ciudadano? Hablando de sociedad, hablamos, cierto, de individuos que la componen, pero sabemos que esa sociedad da lugar al reconocimiento de ciertas cualidades o características de esos individuos. Una de esas características es el ser tomado como ciudadano o ciudadana. Acá la pregunta de rigor. ¿Todos ustedes son ciudadanos? ¿Todos los que estamos en este momento en la sala nos consideramos o somos o reconocemos que somos ciudadanos? ¿O alguno considera que no es ciudadano? Muy bien, me parece que hay un silencio ensordecedor en ese sentido. Todos nos consideramos entonces ciudadanos. Pero ¿qué implica ser ciudadano? ¿Qué diferencia o qué particularidad involucrará aquello? Adelante, Ángela. Bueno, a lo que yo tengo entendido, cuando eres considerado un ciudadano, significa que llegas a participar de una manera activa, tanto en una vida social, política, económica, dentro de lo que es tu entorno. O sea, no solo vives, sino también aportas. Muy bien. Precisamente esa es una de las categorías, una de las consideraciones que se valoran o se toman en cuenta para diferenciar a el individuo desde un punto de vista general o, si quieren, a cualquier persona o cualquier sujeto dentro de la sociedad con la diferencia de la categoría o condición de ciudadano, desde un punto de vista obviamente general. Desde un punto de vista particular, lo que nos convierte en ciudadanos, desde un punto de vista incluso normativo, es el hecho ya de comenzar a ejercitar una serie de derechos políticos. Por eso es que el concepto se vincula a la idea de la ciencia política. Razón por la cual todos los que han emitido su voto en la última elección, de quienes están en este momento en la sala, son ciudadanos, per se, por el simple hecho de su empadronamiento y el ejercicio de su derecho político a ser elector, que no inhibe su futuro derecho o eventual derecho de ser también elegido, de poder llegar a ser autoridad, fuera de la circunstancia que manifestaba Angie hace un instante, bajo el sentido de que la condición de ciudadano involucra esa participación o involucramiento en la realidad de la sociedad, ya sea para transformarla, ya sea para mantenerla, inclusive. Por eso las personas que actúan bajo la categoría de ciudadanos son aquellos, o somos aquellos, que nos involucramos en la toma de decisiones.
que nos involucramos en esa suerte de conducción pública de todo lo que concierne a las estructuras gubernamentales desde dentro o desde fuera. Desde dentro siendo la propia autoridad, ya sea una autoridad electa, designada, nombrada. Y desde fuera, en nuestra participación ciudadana, en nuestra manifestación respecto a la estructura, el orden y eventualmente lo que acontece de forma cotidiana con nuestra sociedad. Y veamos cómo estos últimos 2 años o estos últimos acontecimientos entre el 2019 y el 2020 han puesto de manifiesto precisamente nuestra condición de ciudadanía. Han puesto de manifiesto nuestra inclinación, sobre todo esa suerte de resurgimiento dentro de un esquema o dentro de un grupo etario en particular, la juventud, que hoy demuestra un mayor apego a un criterio de ciudadanía al que se tenía años anteriores. Los hechos de octubre-noviembre del año pasado así lo demuestran, así como eventualmente otras circunstancias que han estado intermediadas en ese sentido. Entonces, nuestra condición, nuestra categoría de ciudadanos, dentro del ejercicio de la sociedad y dentro de lo que acontece al interior de la sociedad, se ha puesto nuevamente de manifiesto, ¿no? Y pretende, por lo menos, establecer un criterio o una lógica de acción del individuo, tanto desde su percepción individual, valga la redundancia, como también desde una percepción colectiva. Por eso, cuando hablamos de sociedad, cuando hablamos de esta sociedad organizada a la que denominamos sociedad civil desde el campo político, también es innegable que tengamos que llegar a la valoración del criterio de la sociedad desde un enfoque ya no solo civil, sino eminentemente político, en cuanto a orden, en cuanto a estructura. Por eso es que la existencia de una sociedad civil caracterizada por los aspectos económicos, sociales, culturales, morales, religiosos, etc., se diferencia al concepto de una sociedad política por un prerequisito o elemento primordial, el ejercicio de la democracia. Las antiguas formas de organización humana, en lo que concierne la evolución de la gens hasta llegar a el pueblo o nación, han traído consigo precisamente esta idea, bajo el sentido de lo que hoy reconocemos como democracia, entendiendo que este aspecto, la democracia, se convierte en un pilar fundamental o en un requisito ineludible del Estado para que éste pueda ser denotado como una circunstancia legítima, como una estructura y orden legítima o legítima. ¿Bajo qué premisa? La democracia se impone sobre todo bajo el criterio de una suerte de situación ordenadora. ¿Respecto a qué? Las opiniones, intereses, derechos, cuando no obligación, que nos ayudan a darle sentido a nuestra vida en sociedad y que nos ayudan a evitar que se den atisbos de un manejo dictatorial, de un manejo totalitario o de un manejo despótico que lamentablemente a lo largo de nuestra historia, no solo la historia boliviana, sino la historia global, ha estado presente en muchos episodios, sobre todo cuando nos referíamos a los periodos monárquicos, ¿no? Los periodos de monarquía, donde la idea de Estado pues, se subsumía a la figura del rey o a la figura del monarca o del gobernante, donde lo que predominaba no era la razón, sino sencillamente la fuerza, el poder, un poder fáctico, al cual ya hacíamos alusión el día de ayer cuando nos referíamos a las reglas. Sabemos que las reglas tienen que ir aparejadas a una idea de poder, pero hoy el ejercicio del poder no puede estar fundamentado solo en un criterio de fuerza, sino que debe estar fundamentado por la razón, por los diferentes elementos y argumentos que le dan validez, porque si no, se constituye en una circunstancia fáctica, en una circunstancia de pronto hasta informal, que puede ser atentatoria a intereses, a derechos y obviamente al cumplimiento de obligaciones. Esta distinción entonces entre sociedad civil y sociedad política motivó sendas discusiones por diversos autores
diversos pensadores del mundo jurídico y también del ámbito general, como en este caso Jürgen Habermas, que indagando sobre la sociedad civil para comprender cómo es que se da esa transición de una sociedad que busca organizarse por necesidad, generalmente por supervivencia, para abrazar estructuras políticas o estructuras formales que también le permitan mantenerse en el tiempo. Porque Habermas parte de una premisa. Esa idea de relacionamiento social, esa percepción que tenemos de que el individuo o el ser humano es un ser social por naturaleza, se debe precisamente a un parámetro de supervivencia. Si no, pongámonos a pensar brevemente en los primeros seres humanos, incluso antes del reconocimiento del propio Homo sapiens. La salvedad de que vivíamos enfrentados respecto a nuestro propio contexto, nuestro propio entorno o contexto. Caía un trueno y nos escandalizábamos porque no comprendíamos las fuerzas de la naturaleza. Comenzaba a llover y nos quedábamos absortos de lo que pasaba. Y era una entre sorpresa y exclamación por todo lo que nos rodea, como también preocupación y temor por todos los depredadores o animales que pretendían eliminarnos o pues hacernos desaparecer de la faz de la Tierra. ¿Cuándo cambia? Cuando nuestra percepción alejada del mundo y de los fenómenos que las rodean cambia. Cuando nos damos cuenta que no somos un simple reflejo individual de aquellas circunstancias, sino que compartimos ese tipo de vicisitudes con otros individuos. Y entendiendo además que no solamente al compartir esas vicisitudes, sino al unirnos para enfrentarlas, es de que surge la idea de orden, la idea de sociedad. Muchos toman en cuenta de que el momento en el que el ser humano deja de preocuparse por su entorno, de preocuparse por su contexto, generalmente un contexto contrario a su propia existencia, ¿no? Que tenga que protegerse de los elementos, que tenga que protegerse de los animales y depredadores, y que uno de los mecanismos por los cuales opta para dicha protección es unirse entre dos, tres más personas, para crear ¿qué? Las primeras genes, los primeros clanes, las primeras tribus, y poco a poco ir ampliando ese criterio, bajo la premisa de que ahí descansa nuestra necesidad o nuestra naturaleza social, el hecho de vincularnos a otros individuos, a otras personas. ¿Con qué objeto? Satisfacer nuestras necesidades, procurar nuestra supervivencia o sobrevivencia. Partiendo de ese elemento, Habermas demuestra que se produce una evolución entre dos elementos dentro de la sociedad civil, el elemento institucional y el elemento activo. Si quieren, el elemento institucional involucra más a un criterio formal del conjunto de instituciones, reglas, que definen y defienden los derechos individuales, los derechos políticos, los derechos sociales que ostentamos como ciudadanos y que ratifican nuestra libertad de asociación, el hecho de que hayamos decidido de manera voluntaria ser parte de la sociedad, ser parte de un grupo de personas, donde además la posibilidad de defenderse de la acción estratégica del poder o de los elementos que nos rodean inicialmente, de los cuales no teníamos comprensión alguna, y ya luego de defendernos de otras formas de manifestación del poder o del propio mercado o de cualquier otra fuerza que afecte nuestra propia existencia, da lugar a la viabilidad de una intervención ciudadana. ¿Para qué? Para darle sentido al sistema, para darle orden al sistema. Por eso ese conjunto de instituciones, reitero, reglas sobre todo, son las que predominan o nos marcan un parámetro de comprensión. Es por eso que el día de ayer le dábamos bastante énfasis a ese criterio, el tema de las reglas, porque éstas se constituyen en los elementos configuradores de aquellas instituciones que hoy validamos como parte de nuestra sociedad, como parte integrante de lo que somos como individuos y como ciudadanos
y cómo nos reconocemos a través de dichas reglas e instituciones. Por eso es el elemento formal, es el elemento institucional, que busca generar algún tipo de estructura, generar algún tipo de orden. Pero ojo, el orden por sí solo no necesariamente llega a ser una circunstancia 100% positiva, porque a veces por la idea del orden se van imponiendo reglas que resultan ser absurdas, reglas que resultan ser poco racionales o nada fundadas, nada justificadas, y que de una u otra manera, en vez de propiciar un mejor relacionamiento o interacción de los individuos dentro de la sociedad, propicia más bien una ruptura cada vez más grande. Es importante entender entonces la naturaleza y la esencia de dichas reglas y su relación con la facultad ordenadora que se evidencia en el derecho. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces las reglas las impone no solo la razón, las impone quien se encuentra en el ejercicio del poder. ¿Sabían, por ejemplo, que hace más de 2000 años en el derecho romano o en la realidad y la estructura romana, cuando nacía un niño con síndrome de Down, obviamente desconocíamos que se trataba de una enfermedad, se desconocía que se trataba de un síndrome, habilitaba a sus padres, en aquel entonces denominado el pater familias, el padre de familia, bajo un esquema de organización patriarcal, habilitaba a que tome la decisión, al ver a su hijo o su hija con síndrome de Down, al que ellos denominaban un portento, le daba el derecho de decidir si vivía o no. Porque si en opinión del padre, su hijo o su hija no tenía figura humana y por lo tanto viabilidad, el que sea reconocido como parte integrante de la sociedad, podía tomar la determinación de agarrarlo de sus pequeñas piernitas y lanzarlo de una serranía que se llamaba la Tarpeya, en la cual se habilitaba precisamente aquella decisión. Y pues el destino fatal de aquel niño o niña era ser consumido por los depredadores, porque lamentablemente pues era una circunstancia que dependía de la voluntad del padre. Y esa era una regla, esa era una parte de la institucionalidad durante el derecho romano. El padre de familia o el pater familias, como se lo denominaba, tenía esa facultad. Y ojo, no solo con los portentos, no solo con los niños que hoy reconocemos como personas con síndrome de Down, sino también con cualquier integrante de su familia. O los objetos parlantes, como se les denominaba a los esclavos, a quienes se les negaba, por ejemplo, la condición de persona. Eran simplemente objetos que servían a la satisfacción de necesidades de la familia en sí. Y estas eran instituciones que se encontraban vigentes en el ámbito del derecho romano. Claro, estamos hablando de hace más de 2000 años. Pero sin necesidad de retrotraernos a una referencia tan remota o tan extrema de nuestra historia, volvamos apenas unos 70 u 80 años, con las reglas del Tercer Reich, con las reglas del nacionalsocialismo o del nazifascismo, que de una u otra manera también impusieron otros criterios de segregación con enfermos mentales, homosexuales, gitanos, en suma, todo aquel que no se asemeje a la supuesta raza pura o raza aria, que se consideraba además una raza superior en defecto de cualquier otra forma de expresión de la humanidad, ¿no? Y lo que nos llevó obviamente al Holocausto, donde murieron tantas personas por efecto de un criterio de orden y de estructura de la sociedad. Claro, una sociedad que involucraba imponerse por encima de otras, ¿no? La sociedad alemana. Y calladitos los rusos, que en todo caso fueron los que implicaron un mayor volumen de decesos y muertes, precisamente por los mismos criterios y reglas aplicables, tanto en la lógica de Stalin y mucho antes de Stalin por Lenin. Vemos cómo entonces a lo largo de la historia de la humanidad, la idea de esa estructura
la idea de esas instituciones se ha ido justificando en base a fundamentos y argumentos que, si los revisamos hoy en día, nos parecen anacrónicos, nos parecen barbáricos y, en todo caso, totalmente irracionales. Pero fueron parte de nuestra historia y fueron parte de ese conjunto de instituciones que eventualmente reconocíamos. Por lo tanto, esa idea de orden, esa idea de estructura, como la describe Habermas, no puede ser estática. Tiene que, de alguna manera, verse modificada por una suerte de elemento activo, que es el que menciona Habermas. Y ese elemento activo se maneja precisamente como el conjunto de movimientos sociales, no en el sentido que solemos reconocer acá en Bolivia, porque esos son generalmente movimientos episódicos, sino más bien esos continuos de cambio y de disrupción. Aquellos que buscan sobre todo el planteamiento de nuevos principios, nuevos valores, nuevas demandas sociales, o sobre todo cuando se aplican estos, cómo vigilar que dicha aplicación sea efectiva. Entre esa circunstancia, por ejemplo, cobra una notoria importancia a lo largo de la historia de la humanidad, por lo menos la historia desde un punto de vista occidental, que ese es también otro de los sesgos que tenemos como sociedad, la referencia a la Revolución Francesa. Ya luego explico por qué lo del sesgo. Porque en el caso de la Revolución Francesa, denotaba también un hito sumamente importante, 1789, con esta suerte de disquisición y disrupción con relación al orden establecido, al orden imperante, que era un orden monárquico, comúnmente despótico, de entrada totalitario, fundado en razones absurdas de un dominio útil y un dominio feudal, donde un grupo de personas o un grupo mayoritario de personas se encontraba bajo sujeción de un grupo minoritario, la denominada nobleza, ¿no? Y que trajo consigo una serie de cambios abruptos a la estructura de nuestra sociedad o de las sociedades. Este movimiento activo o elemento activo presente siempre a lo largo de la historia es el que ha traído consigo las diferentes transformaciones, tanto positivas como negativas, por cierto, ¿no? Porque es ese mismo elemento activo el que ha justificado o intentaba justificar las guerras de invasión, las guerras intestinas en todo el periodo de la Edad Media y, ni que decir, los dos grandes conflictos bélicos de la humanidad, en este caso la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué denota? Esa necesidad de darle sentido a la estructura. Una estructura que por sí sola puede ser positiva, pero eventualmente puede también degenerar. Una estructura que, si no adopta cierto criterio de cambio o de transformación, puede terminar anquilosada o puede terminar siendo obsoleta, anacrónica y eventualmente absurda. Razón por la cual, cuando hablamos de sociedad bajo el enfoque del trabajo postulado de Habermas, buscamos sobre todo que esa sociedad civilmente organizada llegue a un parámetro de una sociedad políticamente organizada. Y es ahí donde se da la transformación de sociedad a Estado. Ojo, no es que significa que la sociedad desaparece. La sociedad sigue con sus patrones culturales, con sus patrones sociales, con sus patrones económicos, sino que ya comienza a denotar una nueva estructura. Y ahí, nuevamente, la referencia de la Revolución Francesa es sumamente importante. Porque para que una sociedad denote su transformación a un Estado políticamente organizado, de ahí precisamente el nombre, Estado, reconoce sobre todo la relación y vínculo entre tres elementos configuradores: el poder, los derechos y las obligaciones, sobre los cuales vamos a volver en unos instantes para su comprensión. Porque además el Estado, en su propia evolución, para llegar a esto, a esa interrelación entre el poder, derechos y obligaciones, ha tenido que atravesar un periodo evolutivo que va desde la forma más básica o elemental
de organización del ser humano o de organización de un grupo de seres humanos, como ya lo mencionaba hace un instante, con la gens, ¿no? Que denota precisamente la forma de organización primitiva o de las sociedades más primitivas. ¿Cuál era la lógica elemental sobre la cual se fundaba la organización de la gens? Sobrevivencia. Simple y llana supervivencia. La unión de dos o más personas con el objetivo de afrontar todos los aspectos, incluso de los cuales no tenía control o conocimiento, pero que afectaban su propia existencia y que unidos entre ese grupo de individuos pretendían hacerle frente, ¿no? Es como cuando se produce esa toma de conciencia de los seres humanos, los primeros seres humanos o los primeros homínidos que transitan en nuestra historia mundial para hacerle frente a las inclemencias del tiempo, para hacerle frente a los animales, ¿no? En el momento que se reúne un grupo de individuos o un grupo de personas para enfrentarse a un mamut, para enfrentarse a un tigre de dientes de sable. La idea de orden surge, pero el elemento cohesionador o el elemento que liga a esa sociedad suele ser directamente validado bajo el ejercicio del poder. ¿A quién seguimos en la gens? Al más poderoso, al más fuerte. La idea de fuerza entra de por medio, ligado generalmente al concepto de poder, y que esto denotaba precisamente una de las características de la gens. Ya cuando avanzamos en la organización y estructura y evolucionamos a la idea de clan, subsiste todavía la idea del poder, subsiste la idea de la fuerza, pero también se va sumando la idea de la experiencia, bajo la premisa de que no solamente requerimos seguir a ese líder poderoso o el líder más fuerte, sino a aquel que conoce y ha podido ubicar las dificultades a las que nos enfrentamos como sociedad o a las que nos enfrentamos como humanidad. Entonces la idea del poder cambia. Sigue denotándose todavía en la esencia de la fuerza o la validación por medio de la fuerza, pero cobra también importancia la experiencia. De la misma forma, en el caso ya de la evolución hacia la figura de la horda, que no es más que la unión de varios clanes con el objeto de poder magnificar esa su presencia, ya no solo frente al entorno, frente al contexto que nos rodea, sino inclusive frente a otros individuos. La necesidad de seguridad se pone de manifiesto. Generalmente en el caso de la gens y el clan eran sociedades primitivas que se caracterizaban por su consistencia nómada o por la particularidad de ser pueblos nómadas, que llegaban a un territorio, agotaban sus recursos y pues decidían trasladarse a otro territorio. Y en el momento de la transformación del clan a la horda, porque además vemos el crecimiento poblacional de por medio, la unión de varias familias, la unión de varios clanes, porque la gens básicamente respondía inicialmente a una familia, deriva en esa necesidad de asentarse. Y en el momento que la horda ve por conveniente abandonar su característica nómada para lograr asentarse en un territorio determinado, surge la idea de pueblo, con todo lo que esto denota. Los primeros pueblos en la antigüedad precisamente buscaban, a través de esa organización en conjunto, a través de la reunión de los diferentes individuos que lo componían, la satisfacción de necesidades en común a través de la diversidad, a través de lo que representa cada integrante del pueblo, destinado obviamente a cubrir alguna necesidad en particular. Surgen los herreros, los carpinteros, los soldados, los encargados de brindar seguridad, los encargados de establecer las reglas, definir cierto orden, y se concentra la idea de autoridad. Una idea de autoridad que no esté pensada simplemente en el poder o la fuerza, que no esté vinculada solo a la experiencia respecto a la seguridad de un grupo humano o también la experiencia para proveerse de sus insumos, los mejores cazadores, los rastreadores y otros, sino también a la
propia comprensión de los fenómenos que nos rodean. Por eso es que comúnmente en esa evolución de la gens hasta el pueblo, lo que ha predominado sobre todo para reconocer a la autoridad es ese conocimiento superior. Por eso es que comúnmente en las sociedades primitivas, quienes toman las determinaciones, quienes toman las decisiones para beneficio y satisfacción del pueblo en su totalidad, suelen ser las personas de mayor edad, a quienes asumimos les acompaña un mayor grado de experiencia por todas las circunstancias que han tenido que atravesar. No inhibe, sin embargo, el hecho de que personas de una edad más o de menor edad puedan también comprometerse con el desarrollo de las necesidades del pueblo y la satisfacción de estas. Pero generalmente en la idea de autoridad predomina más la experiencia que la propia fuerza, ¿no? Por lo menos en la transformación de la gens hasta la idea de pueblo. Pero aquí surgen también dos elementos importantes. Unimos la idea de población a la idea de territorio, porque generalmente el pueblo abandona esa su conducta nómada, abandona ese criterio de que necesariamente tiene que trasladarse de un lugar a otro para satisfacer sus necesidades por un tema de recursos escasos. Entonces ya comienza a surgir otra forma, otra estructura dentro de la institucionalidad o el orden de una sociedad, en este caso de un pueblo, respecto a el acceso a los recursos y sobre todo el almacenaje de estos, para evitar tener que mantener un criterio o una faceta de pueblo nómada. Es así que los pueblos comúnmente terminan asentados dentro de un territorio. Dos conceptos importantes o dos elementos importantes que nos ayudan a darle sentido a la organización del propio Estado. ¿Por qué? Porque ese pueblo identificado dentro de un territorio claramente determinado, requiere reglas, requiere de una suerte de relación en particular. Una relación que se efectiviza en esa evolución de la gens al clan, del clan a la horda, de la horda al pueblo y del pueblo o nación a la idea de Estado. Entendiendo que en las situaciones sociales primitivas que hemos manifestado, el poder del Estado como voluntad directora se terminaba expresando solo desde un enfoque fáctico, sin necesidad de abordar obviamente la idea del Estado como hoy lo conocemos. Esto denotaba sobre todo un ejercicio de poder, un ejercicio de fuerza mediante mandatos y órdenes aisladas, a veces sin sentido, a veces sin fundamento. Pero en la propia evolución de nuestra idea de sociedad, hasta llegar precisamente al concepto de pueblo, reconocemos la validez o la importancia de establecer un criterio de orden, un criterio de equilibrio, donde el Estado absoluto respete al individuo y no lo contrario. El problema radicaba en que las formas de organización de los pueblos antiguos, desde los pueblos primitivos hasta el desarrollo de la Edad Media, predominaron sobre todo en esa suerte de desequilibrio deprivado o motivado por el reconocimiento de la nobleza, el reconocimiento del clero y el reconocimiento de la monarquía, donde las libertades individuales eran sojuzgadas por la imposición del monarca o la imposición del gobernante. Es así que se propicia además ese hito universal, por lo menos de la línea occidental o de la historia occidental, que conocemos como la Revolución Francesa, a través de tres de sus postulados fundamentales. La libertad como elemento fundamental, la equidad, la igualdad, en el sentido de que las diferencias entre los individuos que componen una sociedad, que componen un pueblo, no pueden estar fundadas por razones de clero, por razones de cuna, o sea, dónde naciste y de quién procedes, sino simplemente por el hecho de que eres persona, sin importar las otras circunstancias que pudieran caracterizar. Y además, la fraternidad, bajo el entendido de que con ello se busca una reestructuración de la sociedad. Esta figura precisamente o este
este fresco de la Revolución Francesa, nos muestra aquello: la irrupción al poder, el desconocimiento a la autoridad, sobre todo bajo la premisa de que esa autoridad ya había derivado en una circunstancia de degeneración de la conducción de la realidad circundante, negando la categoría de individuos, negando el ejercicio de derechos, abstrayéndose de las obligaciones que solo se determinaban para los individuos que no ostentaban algún título nobiliario o que no eran parte del clero y que por ende se encontraban supeditados a la determinación de terceros, la determinación del monarca o de su corte. Obviamente todo lo que significó la Revolución Francesa en algún momento, orientada bajo esos tres pilares fundamentales que señalaba, la libertad, la igualdad y la fraternidad, propiciaron no solamente esa revuelta o esa suerte de movimiento activo, como diría Habermas, para la transformación de las instituciones y la transformación de la realidad circundante, bajo una premisa elemental: la necesidad de igualdad, el reconocimiento de un Estado liberal y además el establecimiento de niveles de autoridad para que no se concentre en la faceta de un solo individuo el ejercicio del poder, como lamentablemente ocurría en el ejercicio de la monarquía. Surge, por lo tanto, como respuesta o como resultado de la Revolución Francesa, la noción política de una nueva forma de organización conocida como Estado liberal o Estado democrático. Interesante la apreciación, además, el hecho de aparejar a la idea del orden de la sociedad a un criterio de democracia o el gobierno de varios, ¿no? El gobierno de las personas. Cuando hablamos de democracia surgen además varias consideraciones, así como hemos hecho nuestra valoración respecto a la percepción del término de sociedad. ¿Qué es lo que se les viene a la mente ni bien escuchan el término democracia o Estado democrático? ¿Qué es lo que primeramente se les vendría a la mente ante tal circunstancia? Cualquiera de los chicos o chicas del curso. ¿Podría ser el sufragio, el voto? Muy bien, uno de los elementos. Efectivamente, algo que cambió de manera sustancial respecto a lo que acontecía en la monarquía antes de la Revolución Francesa, a lo que aconteció después de la Revolución Francesa, involucraba sobre todo el reconocimiento de los derechos políticos. Uno de esos derechos políticos, el derecho al sufragio, el derecho al voto, que se expresa también en el derecho de elegir a nuestras autoridades, elegir a nuestros gobernantes, y no que estos sean definidos por una suerte de alcurnia o cuna o derecho divino inclusive. No se olviden que la monarquía, en gran parte de su existencia, trataba de justificar su condición de gobernante o su condición de monarca a través de una suerte de mandato divino. Era el elegido por la divinidad para conducir el destino de una sociedad, lo que deviene también en una suerte de relación bastante obscura y con muchas observaciones o crítica en lo que concierne a la conducción de la religión católica, no el credo, sino a la iglesia respecto a la monarquía. Porque el papado, que en algún momento pareciera hubiera abandonado su lógica o su esencia, esa esencia que le dejaba Pedro, pues termina siendo el que justifique a la propia monarquía. No existía ningún monarca, por lo menos hasta antes de la ruptura de la iglesia, no existía ningún rey que no que ostentare obviamente tal condición, que no contare con la bula papal, con el reconocimiento del Papa de su condición de enviado por la divinidad, de elegido para gobernar, elegido para regir la vida en sociedad. Obviamente, bien sabemos que este tipo de circunstancias le traía consigo una serie de beneficios al clero o una serie de beneficios a la Iglesia Católica, más allá del credo, más allá de la fe que pueda profesar cualquier individuo,
sino más bien esa suerte de beneficios que se fueron propiciando tanto por el papado, que no era más que un ejercicio de poder camuflado en la religión, y que de una u otra manera propició también la propia ruptura de la Iglesia católica, en el entendido de que los monarcas, ya cansados de tener que buscar la venia del Papa o el reconocimiento papal a través de la bula, optan por generar sus propias iglesias. Es así que los monarcas luego se convierten no solamente en el que regía la vida en sociedad, sino también en el conductor espiritual de lo que acontece dentro de su territorio, convirtiéndose en cabeza de su propia iglesia. Ahí es que surgen las iglesias protestantes, luteranas, anglicanas y tantas otras derivadas de la ruptura de la propia iglesia católica. Muchos aseveran además que esto se ha debido o se ha precipitado por la propia actuación del papado o la actuación de los jerarcas de la propia iglesia. Pero hablar de democracia será solo hablar de sufragio. La Revolución Francesa buscaba simplemente el hecho de que se pueda votar y elegir a nuestras autoridades o definir quienes asuman el rol de autoridad, o podemos encontrar alguna otra circunstancia adicional como resultado de la revolución y que también nos muestra un sistema democrático en particular. ¿A través de qué otras facetas se puede demostrar la existencia de un esquema democrático, fuera de lo que es el voto? ¿Se acuerdan que hace un instante mencionábamos que el paso de una sociedad civil a una sociedad políticamente organizada, sobre todo se encontraba vinculada a la interacción de tres elementos: poder, derechos y obligación? Hablar de un Estado democrático, por lo tanto, no solo involucra una alusión directa a lo que es el sufragio, sino también al ejercicio de derechos y a la estructura. Y como bien pone Gabriel en el chat, la garantía de los derechos. Cierto. ¿Por qué? Porque durante la monarquía nuestros derechos no estaban garantizados. Sencillamente, si se le ocurría al señor feudal, porque despertaba, no sé, con alguna idea extraña, pues podía definir incrementar los impuestos o incluso hasta disponer la muerte de sus propios súbditos. Por lo tanto, no había ningún tipo de reconocimiento de derechos, menos garantías de estos. La idea, por lo tanto, cambia como resultado de la Revolución Francesa, una revuelta, un movimiento ciudadano, un movimiento de la población que buscaba una ruptura con la estructura imperante, una estructura despótica, una estructura tiránica, y que en gran medida tendría que ser reemplazada por un criterio formal de reconocimiento de derechos y de asunción de garantías para su protección, bajo la faceta primero de obligaciones que atañen a todos, especialmente a la autoridad, y que nos den una suerte de equilibrio u orden dentro de la vida en sociedad. Por eso hablar de democracia no es solo hablar del voto, no es solo hablar del sufragio, sino del reconocimiento de los derechos que nos amparan como individuos y también como sociedad colectiva, del reconocimiento de nuestras opiniones, de la validez e importancia de nuestra expresión, de nuestra forma de ser y de los derechos que nos amparan por el simple hecho de ser ciudadano o persona o habitante de un país o de una región. De ahí la importancia entonces del criterio de la democracia, ligada generalmente al concepto de Estado liberal. Y se entendía como Estado liberal, o se asumía como una lógica del Estado liberal, la caracterización de dos elementos. Primero, las formas democráticos representativas que permitan precisamente la expresión de la voluntad de la población, comúnmente llamada el soberano o el pueblo soberano, y ahí es que surgen
las formas de representación o las formas de autoridad que hoy conocemos en nuestro país, por ejemplo, a través de nuestros denominados representantes, asambleístas, diputados, senadores, concejales, asambleístas departamentales, etc. Y las propias autoridades electas. Y por otro lado, la división de poderes, aquella tesis de Montesquieu que partía del reconocimiento de los postulados de la Revolución Francesa para acreditar que uno de los aspectos más reprochables del ejercicio o de la estructura monárquica que predominaba antes de la Revolución fue precisamente la concentración del poder en un pequeño grupo o en un pequeño sector, y que esa concentración del poder involucra el desconocimiento de derechos o sencillamente que se invisibilicen estos y que no se otorgue ningún tipo de garantía respecto a su reconocimiento o protección. Estas dos características derivan además en la comprensión de lo que es el Estado liberal al reconocimiento tanto de regímenes y sistemas de gobierno como también a la comprensión de una división de poderes para evitar sobre todo la concentración o la centralización del poder en un solo titular, como lamentablemente ocurría con la monarquía con relación a su corte y el propio monarca o el propio rey, estableciendo además un esquema de frenos y contrapesos entre los poderes constituidos o entre los poderes que conforman al Estado, inicialmente tres, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Y en el caso boliviano se reconoce un cuarto, ¿no? El poder electoral, con mucha crítica o apreciación, no solo por las circunstancias actuales, sino también por el hecho de su propia esencia. Ya llegaremos a ese trance más adelante. ¿Qué denota de todo esto? El surgimiento de los postulados, o el resultado, mejor dicho, de los postulados de la Revolución Francesa para el advenimiento del Estado liberal, trajeron consigo profundas transformaciones en la sociedad, profundas transformaciones en el pueblo, en la esencia de orden, en la idea de orden y en la regulación de la vida en sociedad. Eso denota precisamente el establecimiento de regímenes y sistemas de gobierno que reemplacen a la monarquía, que reemplacen al esquema de dominación o de orden totalitario generalmente o despótico de lo que involucraba la monarquía. Con mentadas excepciones, por cierto. Ha habido ciertos referentes en nuestra historia, la historia de la humanidad, en la que los monarcas han tenido un comportamiento propicio o un comportamiento más apegado a un esquema de Estado liberal, aún bajo un esquema monárquico, pero bajo el reconocimiento de derechos, libertades y garantías, a diferencia de la mayor parte de los monarcas que, obnubilados por el poder, enceguecidos por el poder, no solo ellos, sino también su propia corte, procuran reproducirse en el poder y mantener la batuta de conducción de una región, para beneficio no de la totalidad de sus habitantes, sino para beneficio particular o beneficio incluso de orden familiar. Es por eso que esa transformación propiciada por efecto de la Revolución Francesa, 1789, reitero, trajo consigo el que se cambien ciertos preceptos o conceptos del orden establecido y de las estructuras que responden a dicho orden. El resultado final, en lo que concierne a los regímenes y sistemas de gobierno, se adopta precisamente sistemas basados en la democracia, basados en la elección, ahí entra sí el tema del sufragio, bajo el ejercicio del derecho a elegir y también el derecho a ser elegido, y el establecimiento de regímenes que acompañen tal circunstancia, en lo que concierne ya la conducción de la realidad circundante y la determinación de los sistemas de gobierno que también se requieran. Si a eso se suma la división de poderes planteada por Montesquieu, bajo sobre todo el esquema de frenos y contrapesos para evitar que el ejercicio del poder se centralice en una sola persona o en un pequeño sector de la población a la que no es fácil de acceder por el resto de los individuos,
pues evitará en todo caso el retorno a esquemas totalitarios, a esquemas despóticos o dictatoriales que lamentablemente predominaron bajo el ejercicio de la mayor parte de las monarquías. Resultado, surge una nueva idea y estructura de Estado. Una idea en el sentido de que el Estado tenga que responder a las necesidades de la población y no solamente a las necesidades del grupo gobernante o de quienes ejercitan eventualmente el poder, ya sea fundado en la fuerza o fundado en la razón, mucho más en la fuerza que en la razón. Es por eso que los principales monarcas del medioevo se ocuparon sobre todo de erigir grandes murallas para proteger sus heredades y también constituir grandes ejércitos que puedan defenderlos respecto a las luchas intestinas en procura de captura del poder. Porque la mayor parte de las guerras propiciadas en el medioevo tenían su fundamento en el poder, en el hecho de poder regir dentro de un territorio, dentro de una región en particular, generalmente motivado por la presencia de los recursos que engalanaban a dicha región, ¿no? Los recursos de los cuales obviamente requiere toda población, todo gobernante para el ejercicio del poder. Recursos físicos, recursos humanos, alimentos, etc. Por eso la idea o la estructura de Estado se configura en base, por lo menos la idea occidental de Estado, se configura en base a lo que significó en su primer momento la Revolución Francesa. Pero vean, he reiterado en varias ocasiones la fecha, el año, en la que se propicia la Revolución Francesa, 1789. Esto sobre todo porque nos muestra una faceta occidental. Si nosotros pegamos una mirada rápida, o mejor, una mirada más exhaustiva, a la realidad oriental, tal el caso de las dinastías asiáticas, japonesas, chinas, o eventualmente árabes y musulmanes, sin ir lejos, el propio Egipto, nos llevamos ciertas sorpresas. Mientras París, por ejemplo, se ubicaba en un periodo de oscurantismo durante el medioevo, donde las calles a duras penas eran iluminadas por fogatas, teníamos a Egipto, que tenía todo un sistema de iluminación, obviamente también basado en el fuego, pero un sistema mucho más adecuado fuera de lo que significaba un orden como tal, tanto en su infraestructura como en tema recursos, y que se catalogaba como uno de los estados modelo del orden oriental o del orden, en este caso, árabe musulmán. Lo mismo acontece con las dinastías japonesas y chinas o de pueblos asiáticos, que hacen referencia a formas de organización, diríamos primitivas, sí, pero mucho más antiguas de lo que denotaba, por ejemplo, el París de la Revolución Francesa, o Francia en particular. Entenderemos entonces de que nuestra relación suele estar mediada por un enfoque más de corte occidental que de corte oriental, que nos muestra otra faceta de la organización de la sociedad y otras particularidades en cuanto a esa estructura de orden que llamamos Estado o sociedad políticamente organizada. Si hablamos de esa estructura, es importante hacer alusión a lo que la fundamenta o le da sentido. Y es ahí donde surgen las normas. No las normas basadas en el poder, no las normas basadas en el capricho, como acontecía con la Edad Media o con el periodo de la monarquía, sino las normas que surgen de la propia valoración de la población a través de sus representantes o de forma directa. Es así que, hay que reconocerlo, en el caso de la Revolución Francesa, propició sobre todo esta idea de representación con un objetivo primordial, el hecho de establecer las reglas de conducta o las normas que iban a regir dentro de dicha estructura y que le puedan dar orden y sentido, que puedan definir con precisión su alcance, sus particularidades y que nos reconozcan también
la serie de derechos y obligaciones que necesariamente tienen que estar plasmadas en la organización de una sociedad. Esas normas se reflejan precisamente en la idea del derecho. Razón por la cual, al entender al derecho como una suerte de freno, como una suerte de configurador del ejercicio del poder, del reconocimiento de las libertades y beneficios para la población, llamados derechos, así como también las obligaciones que ponen un punto de equilibrio, es que justificamos la esencia de esta disciplina, la esencia de esta ciencia, el derecho, bajo su criterio ordenador o bajo su criterio de regulación. ¿Qué regula? La vida en sociedad. Por eso, al entender al derecho como ese conjunto de normas y principios que regulan toda forma de convivencia humana en todos los órdenes de su actividad, desde lo más banal y sencillo hasta lo más complejo, pues se constituye en uno de los pilares fundamentales en los cuales se asienta la estructura de los estados que hoy reconocemos, de las formas de organización que predominan en toda sociedad y en las diferentes regiones. Razón por la cual, al hablar de ese conjunto de reglas, hacemos alusión a las relaciones que se trazan entre los hombres dentro de una determinada sociedad, que no son más que el reconocimiento, estas relaciones, del ejercicio de derechos y del cumplimiento de las obligaciones, y que resultan inherentes a cada actor social, desde un punto de vista individual, como también desde un punto de vista colectivo. El derecho, por lo tanto, es el que termina, o las normas dentro del derecho, es el que determina o nos permite el ejercicio de una suerte de control o tamiz para la relación existente entre el ejercicio del poder, la relación con los derechos y la vinculación con las obligaciones. Es por ello que, hablando del derecho como ese elemento regulador de las relaciones del ser humano, de las relaciones que se van trazando en los diferentes ámbitos y contextos que denota nuestro vínculo con nuestros congéneres, lo que le da sentido, lo que le da orden y lo que permite además una convivencia pacífica, determinando qué conductas son provechosas y qué conductas no lo fueren, estableciendo también los criterios para la sanción de aquellas conductas denominadas ilícitas o contrarias a la norma. Por lo tanto, si llegamos a esa consideración y además terminamos manifestando la pregunta o la consulta, ¿qué viene a ser entonces el derecho?, se puede profundizar esa interrogante en otras preguntas en las cuales hacemos alusión, por ejemplo, a esa idea de conjunto de normas. Porque comúnmente cuando hablamos del derecho, lo primero que se viene a la mente del jurista, de los estudiantes de derecho, de las personas vinculadas al ejercicio de esta ciencia, que se radica solo en la existencia de las normas, en el conjunto, a veces arbitrario, de normas en sí, y que no nos permiten verificar o entender la amplitud de esta ciencia, o qué tan amplio llega a ser el derecho. Es como pensar que la administración de empresas, por ejemplo, solo va a versar respecto a la estructura o organización de una empresa privada, sin dar lugar a todos los fenómenos y procesos que involucran el arte de administrar. O pensar que la ingeniería comercial solamente se va a concitar en lo que fuere una compraventa de mercancías, sin tomar en cuenta todos los procesos pormenores que le anteceden o que le siguen. Razón por la cual el tratar de identificar a una ciencia o una disciplina del conocimiento humano a través de un fenómeno reduccionista, en el caso del derecho, reducirlo solo a las normas, no es lo más provechoso. Porque además con ello, lo único que estamos haciendo
es reconocer el tecnicismo dentro del derecho con relación a lo que significan las normas y desconocer el vínculo que existe del derecho como ciencia frente a las otras formas del conocimiento humano. Razón por la cual inclusive ustedes se encuentran en esta materia dentro de la organización que prevé la propia universidad en la premisa de la comprensión que se debe tener desde el enfoque de la carrera de diseño gráfico, de administración de empresas, de ingeniería comercial, de psicología organizacional, de marketing y logística, de ingeniería financiera o de cualquier otra área del conocimiento humano con relación a las reglas y normas que se encuentran presentes en el derecho. Entendiendo que además existen puntos de conexión directa e indirecta de dichas normas con relación al contenido de las otras ciencias. Y esto lo podemos acreditar o validar fácilmente, bajo una premisa muy sencilla. Podrían nombrar cualquier circunstancia, por muy banal que fuere, y de seguro tiene algún punto de conexión, directa o indirecta, con el ejercicio normativo, con la expresión de la norma como parte del derecho. Cualquier circunstancia banal. ¿Se animan a mencionar algún aspecto muy puntual o específico que ustedes considerarían no podría tener ningún tipo de relación con el derecho o con la relación con la norma y que se encuentre ajeno totalmente al ejercicio de esta ciencia o al ejercicio de esta disciplina? ¿Alguno se anima a mencionar alguna circunstancia que considerarían no tuviera ningún tipo de relación o relevancia para el derecho en su función ordenadora, en función de las reglas que componen al derecho? No sé, Adelante, Carla. perdón, Dime. yo mencionaría lo que es la valoración de la empresa, pero o sea, diciendo, ¿no? Que tal vez sí tiene relación en el sentido de normativas y demás que la hacen más, eh, que pueden llevar a una empresa a ser o no económicamente viable, digamos. Muy bien, perfecto. Porque obviamente al establecer una serie de reglas o patrones que se van a aplicar a una empresa, que se van a aplicar a un emprendimiento, responden sobre todo a la necesidad de su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo, siempre y cuando la regla sea correcta o coherente, porque también habíamos manifestado el día de ayer que eventualmente hay reglas que son absurdas o hay reglas que son tontas. ¿Conocen la AJ, la autoridad del juego? ¿Han escuchado hablar de la AJ? Sí. Vale. A ver, Andrés, que nos dices que sí. ¿A qué se dedica la AJ? En líneas generales, ¿no? No es necesario una definición extensa. Principalmente lo que entiendo que manejan son todo tipo de sorteos, cuestiones de azar, ese tipo de cosas y cualquiera, sí, o sea, sorteos, juegos, ese tipo de cosas, digamos, como lo que hacen en la televisión cuando sortean autos, lo que hacen los bancos, igual, eso. Perfecto. Precisamente fundado en lo que es la ley 060, la ley del juego, la AJ es la responsable dentro de la propia institucionalidad del Estado de regular y controlar todos los juegos, ya sean juegos de azar, sorteos y otras circunstancias similares. Pero además se le otorgó una competencia, ya llegando al plano empresarial, de regular también las promociones empresariales, ¿no? Que vienen a ser las estrategias que comúnmente lanzamos para definir ciertos aspectos de desarrollo o de crecimiento de un emprendimiento o una empresa. Por ejemplo, si hablamos de marketing y logística, reconocemos muchas veces el marketing mix, precio, plaza, producto, promoción, ¿no? Y cuando hablamos de promoción, mencionamos, por ejemplo, que vayan a comercializarse productos con ciertas ventajas, con descuentos o con bandeos o con circunstancias que eventualmente resultan provechosas o propicias para la empresa y que necesariamente tienen que responder también a una estructura que
le dé sostén. Ahí entra en juego la labor de los administradores, la labor de los ingenieros comerciales, ¿no? Es un trabajo coordinado y llegará eventualmente al trance de los diseñadores gráficos que nos permitirán mostrar las artes correspondientes a dicha promoción o dicha publicidad. Pero ¿dónde entra la AJ? A regular el hecho de qué promociones acepta y qué promociones no. Qué juegos de azar, lotería, sorteos y otras circunstancias aparejadas, sobre todo empresa, son validadas o no son validadas. ¿Por qué les manifiesto esto? Con relación a lo que mencionaba hace un instante, reglas claras o reglas eventualmente racionales. ¿Sabían que este año la AJ quería cambiar el reglamento de promociones empresariales y, tomando en cuenta que nos encontramos en un periodo de pandemia, y quería regular el tema de descuentos? Porque actualmente los descuentos para venta de productos no se entienden como promoción empresarial, sí como estrategia comercial. Y es una estrategia a la que han recurrido precisamente muchas empresas que se han visto afectadas por la propia pandemia. Y resulta que la AJ quería prácticamente penalizar esos descuentos y grabarlos con tasas, o sea, pagos a favor de la AJ para aprobar una estrategia comercial. Obviamente concitó la queja, la formulación de la protesta por parte de los gremios, sobre todo la Federación de Empresarios Privados, la propia Cámara de Comercio, ahora fusionada con la Cámara de Industrias, y que dieron lugar a que la J de marcha atrás. ¿Por qué? Porque esa regla era absurda, era tonta, por lo menos en el momento en el que nos encontramos. ¿Se han dado cuenta que durante todo este periodo de pandemia, sobre todo los restaurantes o los pequeños negocios de comida rápida han comenzado a trabajar en un tema de bandeos, ¿no? Venden un producto casado con otro producto. Por ejemplo, pides unas pizzas a Circus y te mandan no solo las pizzas, sino que te mandan un refresco. O si compras 4 hamburguesas en Bone Foods, te envían una quinta gratis. O te amplían unas 2 porciones de papas, o te dan una porción más grande, etc. Esas son estrategias comerciales que la AJ quería convertirlas en ¿qué? En promoción empresarial, para que cada empresa que decida optar por ellas tenga que solicitar previamente autorización a la AJ para que pueda llevarse a cabo. Y si no solicitaba autorización, le aplica una multa. ¿Y saben de cuánto es la multa? ¿O era la multa? Cerca a 12,000 bolivianos. Y eso obviamente afecta a los intereses de cualquier empresa. Mucho más si hablamos de un pequeño emprendimiento que ya de por sí se ha visto severamente afectado por todo lo que ha significado o lo que significa todavía la pandemia. Por eso, si bien se emitió por parte de la AJ una nueva resolución normativa, un nuevo reglamento de promociones empresariales que incluía los bandeos, descuentos y otras formas de promoción que antes estaban excluidas, pues menos mal dio marcha atrás. Por lo tanto, el derecho no puede ser simplemente juzgado a través de las normas, porque muchas veces esas normas resultan absurdas. Hace unos minutos hacía alusión, por ejemplo, al Tercer Reich, a la forma de organización del nacionalsocialismo o del nazifascismo en Alemania. Sabían que, por ejemplo, era dispuesto por ley durante la vigencia del nazifascismo que 5 minutos de cada una de las clases que se efectivizaban en colegios, escuelas, universidades, institutos y otros tenga que cantarse los himnos y saludar al Führer como una señal de relación o vínculo con lo que significaba esa estructura. O sea, era por ley. Así como también por ley en el Tercer Reich estaba permitido que si tú ibas caminando por la calle y te topabas con algún judío, le obligues a bajarse de la calzada porque no merece compartir la calzada con personas de raza aria o de raza pura. Por si acaso eso era ley, era una norma
impuesta en todo el territorio alemán. Y eso nos muestra precisamente la faceta de cómo, ante algunas circunstancias, la norma puede ser absurda, la norma puede ser injustificada. Por eso es que el derecho no puede ser solo el reflejo de eso, solo el reflejo de la norma. El derecho tiene que ser más amplio. Y ahí entra un criterio bastante importante, que es precisamente el que tomamos en cuenta para esta materia. La salvedad de que el derecho tiene que ir aparejado a una lógica de principios, a una idea de justicia, y no solamente a la esencia de la ley, a la determinación de las normas, sino que eventualmente en el análisis de esa ley, en el análisis de las normas, a través de los fallos y sentencias que conocemos como jurisprudencia, se pueda dar sentido a las mismas, siempre bajo el criterio de procurar alcanzar una lógica de orden justo, o por lo menos una lógica de justicia. Aquí, sin embargo, una ironía, ¿no? Y que generalmente la mayor parte de los estudiantes de Derecho la llegan a comprender y conocer la mayor parte de las veces a mitad de carrera. Porque cuando ingresan a la carrera inicialmente se encuentran entusiasmados, ilusionados con que su actividad o su actuación presente y futura va a estar siempre marcada por un principio o ideal de justicia. Y resulta que a mitad de carrera comúnmente se percatan, se dan cuenta o ubican que muchas veces las normas no son justas, que las normas no son imparciales, que la aplicación de la norma no propende a la justicia. En este punto generalmente suelo hacer referencia a un hecho acontecido acá en la ciudad de Cochabamba. Obviamente con el paso de los años ya la referencia a tal hecho es muchas veces un poco más alejada o lejana. Pero veamos si alguno de ustedes todavía tiene alguna referencia de lo que aconteció acá en la ciudad. ¿Alguno de ustedes conoció el caso Arteaga, del militar Arteaga y su hijo? Que compromete, por si acaso, a una comentarista de televisión bastante conocida. Ok, si no están familiarizados con el caso, les comento brevemente del mismo, porque tiene que ver con este factor. Va a ser incluso hasta más sencillo de manejar. Supongan que van caminando por la calle, están en la zona de los cafés, antes de la pandemia, obviamente, aquí por la calle España, y terminan presenciando una circunstancia delictiva. ¿En qué sentido? Un vehículo que iba transitando por la calle España, un vehículo blanco tipo taxi, era un taxi en realidad, perdón, se ve cómo baja la ventana, se ve cómo el que estaba dentro del taxi, en la parte de atrás, estira el brazo como un revólver y dispara contra una persona específica dentro de un grupo de individuos que se encontraba en ese lugar. Y obviamente lo mata. Fue el asesinato, inicialmente decían homicidio, después se percató que fue un asesinato. Hay diferencia porque hay premeditación, hay alevosía, fue preparado, etcétera. No fue casual, no fue un disparo al aire. Resulta de que en esa ocasión pierde la vida un muchacho apellidado Arteaga y pues obviamente se abren las pesquisas, toda la investigación, se detienen a los sospechosos en base a el testimonio de las personas que se encontraban presentes y que de una u otra manera se da con el autor, ¿no? Con el presunto autor o sospechoso de haber dado muerte al muchacho Arteaga. Se inicia todo el proceso, un proceso tortuoso, un proceso desagradable por el ejercicio de la justicia que casi siempre en nuestro país ha estado marcada por una suerte prebendal muy ligada al poder, en el sentido de que si tú entras en esta lógica corrupta y pagas, logras un resultado favorable, o si mueves influencias, también logras resultados favorables o desfavorables también.
Y esto desmotivaba obviamente a la familia, sobre todo al padre de este muchacho, que era un militar retirado, un ex militar, perdón, militar retirado. El militar siempre considera que por muy jubilado que fuere, siempre va a ser militar. Lo lleva a una circunstancia extrema, porque en cada ocasión de las audiencias en las cuales se trataba de indagar la participación de esta persona, este sospechoso, en la muerte de su hijo, pues tenía que soportar una posición arrogante, una suerte de postura desafiante del sospechoso, del imputado, que se sentía por encima de la justicia o por encima de la ley, y que fue uno de los casos más desagradables que se tuvo acá en Cochabamba en los últimos años con relación a el ejercicio de la norma. Una norma podrida, o mejor dicho, un comportamiento podrido de los abogados que participaban en el proceso. Porque en cada ocasión, él, que se sabía era el autor del asesinato, el que había dado muerte al muchacho Arteaga, evitaba a toda costa ser detenido, evitaba a toda costa ingresar a la cárcel. No fue sino hasta una audiencia en particular en la que prácticamente era un hecho que el juez iba a disponer ya por fin la detención y que ingrese a la cárcel el autor ya comprobado y demostrado del hecho, que se propicia uno de los hechos o una de las circunstancias más vergonzosas de nuestra actividad judicial acá en la ciudad, acá en Cochabamba, porque resulta que una juez termina posponiendo y casi liberando de culpa al que sabemos fue el autor del asesinato. Tal fue la frustración y encono, molestia y desagrado del padre del señor Arteaga, que abandonó la sala antes de que el otro, de manera socarrona inclusive, le ostente su libertad, que además todo orondo salió del Palacio de Justicia ubicado en la calle San Martín y Jordán y se fue caminando por plena San Martín como lo haría una persona en pleno estado de libertad y que se siente totalmente libre de cualquier tipo de condena, en este caso aún sabiendo que es el asesino, y que lo hacía de manera desafiante. ¿Qué fue lo que pasó? El señor Arteaga salió de la sala, salió de la audiencia, no solo por el hecho de que ya no soportaba tanto descaro, tanta soberbia y tanta bajeza, no solo del asesino de su hijo, sino también de los abogados y del propio sistema judicial, sino que decidió tomar justicia por mano propia. Termina interceptándolo al imputado en compañía de su abogada, termina interceptándolos en la calle Bolívar y San Martín, en plena esquina de la Bolívar y San Martín, donde se encuentra la caja petrolera, baja de su vehículo, saca su revólver, el revólver de reglamento que tenía como militar, y le descarga toda la caserina, vacía todas las balas, todas. Obviamente lo mata. En ese momento sale la policía de guardia de la caja petrolera, lo detienen, la abogada que terminó herida gritaba y demás, le gritaba asesino y una serie de cosas. Lo interesante, toca procesar al señor Arteaga, porque acaba de matar a una persona en plena vía pública, por muy imputado, sospechoso o criminal, pues aún así goza de una serie de derechos. ¿Qué llega a ser más interesante todavía? Ninguno de los fiscales acá en la ciudad y ninguno de los jueces acá en Cochabamba quería sancionar o quería castigar al señor Arteaga, porque de una u otra manera compartían su misma rabia e impotencia, que al verse desprotegidos por un sistema judicial corrupto, un sistema judicial prebendal, un sistema judicial mafioso, podríamos decirlo, pues sencillamente no se le otorgaba esa paz y quietud, entre comillas, porque nunca se tiene paz y quietud en un hecho de esta naturaleza, respecto a la muerte de su hijo. Sobre todo teniendo convicción de que la persona que se indica como sospechoso es realmente el autor de la muerte de su hijo.
tomó justicia por mano propia, tomó la decisión de matarlo directamente. Y así como se postergó el hecho de que el asesino de su hijo entre a la cárcel, ninguno de los operadores de justicia, ninguno de los operadores judiciales de acá, del cercado, de Cochabamba, quería ser parte del proceso. Se excusaban, alegaban un criterio personal, alegaban cualquier circunstancia para no verse involucrados en el proceso. ¿Por qué? Porque implícitamente podríamos decir que hasta festejaban lo que el señor Arteaga hizo. ¿Alguno de ustedes tendría una consideración distinta? ¿Alguno de ustedes tendría la frialdad de decir, mató a un ser humano, lo tengo que igual castigar? Desapegándose totalmente de todo lo que les he comentado, de toda la historia detrás del caso Arteaga. ¿Alguno tomaría esa determinación o alguna tomaría esa determinación de castigar directamente al padre que tomó esa determinación para vengar, porque básicamente fue eso, vengar la muerte de su hijo? O más interesante todavía, ¿alguno de ustedes hubiera hecho algo similar o lo mismo que el señor Arteaga al verse totalmente desprotegido, totalmente desamparado de la labor judicial y del ejercicio de la norma por parte de quienes son los llamados a cumplirla, por si acaso? ¿Quiénes hubieran actuado igual que el señor Arteaga? Obviamente en un sentido figurado, ¿no? No porque estemos alentando la comisión de un delito. ¿Alguno? ¿Alguna? Tengo una respuesta por el chat, obviamente la voy a mantener así. No voy a decir quién, en otras palabras. Yo no hubiera hecho lo mismo que el señor Arteaga. Yo no hubiera hecho lo que hizo. Fue muy rápido. ¿Vieron la película Un ciudadano ejemplar? La traducción trucha es esa, ¿no? Slow Abiding Citizen, con el actor de 300, Gerard Butler. ¿Vieron esa película? En la que un grupo de mafiosos, unos dos delincuentes, asaltan su casa, matan a su hija, matan a su esposa y lo hacen enfrente de él. Y para colmo, él se desmaya, o sea, no lo matan. Y luego él busca el auxilio de la ley, el auxilio del juez, del fiscal para condenar a quienes sabe mataron a su hija y a su esposa. Y resulta que luego ve cómo los acusados llegan a un acuerdo para inculpar a otra persona por otro delito y terminan libres. ¿Y qué decide hacer? Tomar justicia por mano propia. Pero no fue tan rápida como la del señor Arteaga, porque decidió hacerlos pasar por mayor pena y tristeza, mayor escarnio a todos los que eventualmente estuvieron involucrados en el hecho de la muerte de su hija y de su esposa. Claro, obviamente estoy hablando en un sentido figurativo, en el sentido de que comparto, sí, la frustración, la molestia, la bronca que tuvo que haber tenido ese padre de familia al ver que la ley, al ver que la justicia no falla, que la justicia es corrupta, es prebendal, que lo haya orillado a tomar esa determinación de directamente tomar la justicia por mano propia. Lo llamativo del caso es de que el señor Arteaga buscaba eso, buscaba una condena. Y la condena que obtuvo fue su condena. Porque actualmente el señor Arteaga se encuentra todavía en la cárcel. Ángela, tenías la mano levantada. Adelante, por favor. Gracias, dice. O sea, comentando un poco, que me dejó pensando todo lo que comentaba usted, yo creo que dar una respuesta acerca de si uno lo haría o no, no podría ser del todo cierta, porque una persona puede decir algo, pero en el momento que se presenta podría actuar de diferente manera. Exacto. Y eso es algo que no se puede como que decir, porque una persona ahorita puede decir, yo no haría eso jamás, pero en la hora que pasa, uno es capaz. Sí. Porque no llega a razonar del todo. Claro, porque se encuentra ofuscado, molesto, violentado y de alguna manera, pues una cosa es decirlo muy bien, lo que aprecias, Ángela,
Una cosa es manifestar algo, decir algo, y otra cosa es vivirlo. No, realmente ponerse en los zapatos del coronel Arteaga o del señor Arteaga es, yo creo, una de las consideraciones más difíciles que un padre pueda tener con respecto a sus hijos, ¿no? O con respecto a su familia, o a su entorno, o a sus seres queridos. Lo llamativo también del caso, porque recuerden, les dije, ningún fiscal y ningún juez que quiso llevar el proceso aquí en Cochabamba. Cuando ocurre ese tipo de circunstancias, cuando los jueces y fiscales se excusan de llevar un proceso, se busca la jurisdicción más cercana. La jurisdicción más cercana en este caso es Quillacollo. Después de Quillacollo vendría Sacaba y así sucesivamente. ¿Saben qué fue lo llamativo? Ningún juez del departamento, ningún juez en todo el departamento de Cochabamba quería llevar el proceso. Ninguno. Tampoco los fiscales. Una fiscal de Oruro, la otra jurisdicción, fue la que aceptó llevar el proceso, y un juez del Alto fue el que asumió la competencia para resolver el caso Arteaga. Por eso es un caso icónico acá en Cochabamba, yo diría en el país, de esta salvedad, ¿no? De la justicia, o de cómo el derecho debiera apegarse a la justicia, pero muchas veces entra en un criterio, podríamos decir, injusto. Para muchas personas, condenar al señor Arteaga resultaba ser injusto. Para muchas otras personas también era justo. ¿Por qué? Porque sencillamente mató a una persona, punto, por muy criminal que fuera. Entonces ahí vemos nosotros esas vicisitudes en cuanto a lo que es lo que son, mejor dicho, los principios respecto a un mandato normativo, respecto a lo que determina la ley. Si para colmo dicha determinación de la ley es contraria en su expresión, en sus fallos, en sus sentencias, en sus decisiones, afecta mucho más nuestro ideal de justicia. Porque estoy seguro de que si les consulto en este momento, ya más allá del caso Arteaga, si les consulto su opinión sobre la administración de justicia en Bolivia, de seguro que la gran mayoría va a tener una percepción negativa. Excepcionalmente tendrán una percepción positiva, por algunos casos que pueden haber tenido conocimiento o incluso hayan aparejado el reconocimiento de derechos o de obligaciones. Pero generalmente cuando hablamos del ejercicio de la justicia en nuestro país, en Bolivia, nuestra percepción casi siempre es negativa. Mucho más ante los últimos acontecimientos o circunstancias que nos toca vivir como sociedad. Un tema que genera debate, que genera controversia, ¿no? Obviamente. Y muy cierto lo que dice Ángela, porque eventualmente el comportamiento del ser humano está motivado no solamente por su propio pensar o las expresiones que tiene, sino hasta por el contexto y las circunstancias que le toca vivir. Sería fácil para uno señalar que tuviera una u otra forma de comportamiento si no lo ha vivido, si no se ha visto en esa extrema situación, que obviamente esperemos que ninguno de nosotros nos encontremos en una situación de esa naturaleza, porque solo ante una situación así comprenderemos qué pasó por la mente del señor Arteaga o del coronel Arteaga en el momento que decide desenfundar su revólver y descargar toda la cacería, todas las balas, frente al asesino de su hijo. ¿Por qué les comento generalmente, y siempre lo he hecho en esta materia, justo en este punto? Por una salvedad que también se los decimos a nuestros estudiantes de Derecho. Va a llegar un momento en el cual el estudiante de Derecho, el profesional en Derecho y en suma la población, asuma que parte del derecho no es justo, que las reglas, que las normas no son justas, o que por lo menos están impregnadas de algún criterio de injusticia. ¿Y eso por qué? Porque la justicia se maneja bajo un concepto, la justicia como ideal, como principio, no como administración. Se maneja bajo el enfoque particular de cada individuo. Si en este momento preguntare, por ejemplo, qué idea tienen de justicia, qué entienden por justicia, tomando en cuenta que en este momento somos 26 personas conectadas en la sala,
de seguro que tenemos 26 definiciones o ideas distintas de lo que para nosotros puede ser la justicia o lo que implique la justicia. Y mucho más cuando hablamos de su antítesis, de la injusticia. Y estos son, lamentablemente, algunos de los factores que hacen que el derecho sea mal visto, que el ejercicio del derecho, que la labor de abogados, que la labor de los jueces, la labor de la fiscalía, sea mal vista dentro de la sociedad. Lo sé muy bien, obviamente soy del gremio, soy del área, y entiendo cómo la población muchas veces tiene una percepción negativa, una percepción peyorativa inclusive, del profesional en derecho. Es más, cuando tenemos las clases con nuestros estudiantes de la carrera, sobre todo los de primer semestre, y cuando les preguntamos qué opinión tuvo tu familia cuando le manifestaste que querías estudiar derecho o que has decidido estudiar derecho, en muchas ocasiones su propia familia les reprocha su elección. Por lo que lamentablemente significa en la percepción de la sociedad del ejercicio del derecho, o por lo menos una de las facetas del derecho en nuestra sociedad, que motiva a que se vea mal a los abogados casi en general, o que se los vincule a la idea de pleito, conflicto, problema, y no necesariamente a situaciones positivas. Uno de los pequeños factores que tenemos que enfrentar en el ámbito del derecho, ¿no? Ahora, cerrando un poco la sesión programada para el día de hoy y ya casi terminando lo que es nuestro tema, el derecho en toda su amplitud termina estructurándose o termina ordenándose en dos grandes niveles, un orden público y un orden privado. Entendiendo que en el orden público hacemos alusión a un derecho público interno, que no es más que la regulación de las propias relaciones del Estado frente a las personas y las personas frente al Estado, y un derecho público externo, que hace alusión a la relación existente entre Estados, el vínculo entre Bolivia y Argentina, Bolivia y Brasil, Bolivia y Rusia, etc. Mientras que en el orden privado, por lo menos en la expresión de una de las facetas del derecho, en lo que concierne a la ley, en lo que concierne a la norma, reconocemos también un orden privado de carácter interno y de carácter externo. En lo interno, en lo concerniente a la regulación de las relaciones de las personas, las relaciones de los individuos entre sí. Y en lo privado externo, esas mismas relaciones, pero ya propiciadas frente a ciudadanos o personas de otros países o de otros estados, con quienes eventualmente también intercambiamos criterios, llevamos a cabo negocios, manifestamos derechos, reconocemos obligaciones. Esa clasificación del orden público y del orden privado es la que permite reconocer una estructura en el derecho. Estructura que al fin y al cabo se refleja sobre todo en las fuentes de existencia de esta ciencia, a través de todo aquello que contribuye o ha llegado a contribuir a crear ese conjunto de reglas aplicables dentro de un Estado, dentro de una sociedad, en un momento dado o en un espacio de tiempo determinado. Y que además responden a una estructura normativa, con una jerarquía también establecida, donde el mandato constitucional o la constitución política del Estado asume un rol protagónico en la conducción y regulación de la vida en sociedad. Esas fuentes del derecho se expresan, por lo tanto, en lo que acabo de mencionar, la Constitución, también los tratados internacionales o acuerdos internacionales que suscribimos como Estado y que son refrendados por nuestros representantes políticos, en este caso por la Asamblea Legislativa Plurinacional, antes denominada Congreso, y que derivarán luego también en el advenimiento de leyes nacionales, leyes departamentales, leyes municipales, como normas derivadas o normas de tercer rango, complementadas también por disposiciones técnicas, como son los decretos supremos y normas reglamentarias, fuera de los fallos y sentencias que componen la jurisprudencia del derecho, en todo lo que denotamos como fuentes primarias
de esta ciencia, sumadas también a las fuentes secundarias o fuentes complementarias a las que recurrimos para la comprensión de las diferentes instituciones reguladas por el derecho bajo el concepto de la teoría, la doctrina y la propia costumbre, entendiendo que siempre nos ligaremos a una sociedad determinada. Y como mencionábamos, en la lógica de una sociedad civilmente organizada, los patrones culturales o los aspectos culturales son también aspectos que denotan una forma de organización. Y esto a su vez permite el establecer los grados de relación del derecho con otras ciencias, con lo que voy cerrando la clase prevista para el día de hoy. Nos faltan tan solo unas 2 láminas más para terminarla. En el entendido de que la relación del derecho se encuentra ligada con todas las otras ciencias del conocimiento humano, directa o indirectamente. Por lo que mencionaban incluso ustedes mismos al señalar de que en ciertas áreas, por ejemplo, en el ámbito de la administración de empresa, al sujetarnos a una serie de reglas, propiciamos sobre todo la viabilidad de un emprendimiento, la viabilidad de una empresa. Y que responden muchas veces estas reglas al establecimiento de un bien común o un criterio social de ordenamiento de la comunidad. Razón por la cual el derecho no puede estudiarse prescindiendo de las otras formas del conocimiento humano, así como también dichas formas pueden entenderse o desarrollarse prescindiendo totalmente del derecho. Razón por la cual, en el ámbito de la administración de empresas, de la ingeniería comercial, de psicología organizacional, de marketing y logística, de diseño gráfico, de ingeniería financiera, las materias y carreras que tenemos reflejadas en este curso, tarde o temprano, directa o indirectamente, se relacionarán con el campo del derecho. Y más allá de las consideraciones de la profesión en la cual se encuentran, en la formación de profesión en la cual se encuentran, nuestra condición de personas siempre va aparejada al reconocimiento de derechos y de obligaciones, como elementos integrantes de la ciencia jurídica. Cierro la clase con la determinación de las relaciones simplemente referenciales, obviamente porque son muchas más, de carácter directas, o las relaciones directas que se ejercitan en el derecho vinculado a sus propias disciplinas, y las relaciones indirectas vinculadas con el ámbito de la empresa. Desde el punto de vista de una empresa, por ejemplo, nos relacionamos de manera directa con el derecho comercial, con el derecho laboral y de seguridad social, con el derecho corporativo, con el derecho tributario, con el derecho administrativo, comúnmente en una lógica de regulación pública y eventualmente de regulación privada. Y de manera indirecta nos vinculamos con el derecho civil, con el derecho de integración, con el derecho penal y eminentemente con el derecho constitucional, como rama fundamental de la estructura que se adopta en la mayor parte de los países bajo la existencia de una constitución política del Estado, que va a motivar precisamente nuestro siguiente tema, referido en este caso al derecho constitucional. Ya el día de mañana vamos a continuar precisamente con dicho avance. Con lo que culminaríamos nuestra sesión de clase. Muchas gracias a todos. Tengo una consulta por el chat. Permítanme que la reviso. Perfecto, los reviso, vale. Voy a ver en el tema de los precis. De todas formas, también los tengo en PDF. Si no, los voy a habilitar para que puedan eventualmente hasta imprimirlos si es que desean o visualizarlos de forma más sencilla. Pierdan cuidado. No se olviden que en el apartado de UPB Virtual les he dejado el enlace para el grupo de WhatsApp, para que también nos podamos mantener comunicados o contactados por esa vía para cualquier eventualidad o información o comunicado que sea necesario. Muchas gracias a todos y nos encontramos mañana. Buen descanso. Mañana, Licen. Mañana, Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana. Respondiendo a Mafer, efectivamente sí, voy a subir los videos, tanto el de ayer como el de hoy día, los voy a terminar de renderizar y
hoy un poco más tarde en la noche ya los habilito en plataforma. Pierdan cuidado. Gracias, Lisen. Hasta mañana. Hasta mañana, Fer, que estés bien.